El dinero es muy importante, pero para nosotros la trascendencia lo es más. Creo que si a mí me pueden escoger entre irme muy rico, haberme ido impactando realmente el ecosistema de México, en donde se generan proyectos que solucionan problemas reales para gente, salvan vidas, mejoran la calidad de vida, mejoran el planeta. Pues me voy con esa. Sabemos y tenemos la claridad de que eso, si no se ve envuelto de dinero, no se logra, porque se necesita una sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Entonces, va una de la mano de la otra, pero bueno, ese es un poco lo que alimenta, creo yo, no sé, tu pregunta es lo que nos mantiene, son filosofías de vida, tratamos de inculcar y todos nos reforzamos, es un propósito claro, una certidumbre, una, digamos, confianza, humildad, ir viendo en el camino cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, agachando la cabeza cuando te equivocas y levantándola cuando hay que tener un éxito. Hola a todos, yo soy May Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, donde platicamos con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo para que así inspiren a más personas a perseguir sus sueños. Mi invitado el día de hoy es Andrés Gómez. Andrés ha dirigido Viretech, empresa que cofundó en 2009, liderando la ejecución de diversos proyectos tecnológicos respaldados por el Gobierno de México y Europa. Nanotecnología, la metalurgia, la medicina y la industria del papel, entre otros. Además, es cofundador de Audere Innovación, una mesa de inversión en etapas tempranas para proyectos de base científica que desde el 2019 impulsa el programa de innovación tecnológica sustentable a través de la fórmula de la innovación. Antes de que te inspires con la siguiente historia, suscríbete a este canal para seguir generando más contenido de valor para ti. Andrés, qué gusto tenerte en el episodio del podcast. Hola Mike, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, un gusto estar aquí. Andrés, ¿cómo era tu vida antes de emprender? O sea, ¿qué hacías antes? Hijo, yo traigo en el ADN el emprendimiento y antes de emprender, pues en el colegio, en tal vez cuarto de bachillerato, bueno, para empezar, yo soy colombiano, allá es cuarto de bachillerato, es como primero de prepa. Yo estoy emprendiendo desde hace muchísimo tiempo de diferentes maneras. Creo que en el ADN mío está el emprender, no te sabría decir qué estaba haciendo antes, pues yo creo que creciendo, ¿no? Estuviste mucho tiempo en el tema corporativo, después te brincas a todo el tema de Viritech, que ahorita lo vamos a platicar mucho más a fondo. Pero ¿qué fue lo que te motivó a dar ese primer paso para crear Viritech? ¿Qué fue eso que tú vistes a la hora de trabajar en esa parte? Ok, esto es una historia muy larga. Yo Ok. Bibliotec ya tiene 15 años, pero básicamente nace de un propósito de vida. Tuve ese momento que creo que muchos hemos tenido la fortuna de tener, algunos todavía lo buscan, los que lo están haciendo, que lo sigan haciendo, que es buscar tu propósito de vida. En algún momento, en una etapa de crisis, que es cuando más oportunidades se presentan, el Middle Age Crisis, dice, ¿no? Que por ahí de 35 años, después de haber emprendido, fracasado, estar en la industria y no sentirme cómodo trabajando aquí y allá y haciendo cosas que me venían enseñando, pues sí tuve un momento en el que paré y dije, ¿a qué vine, verdad? ¿Cuál es mi propósito aquí? Y un par de libritos por ahí me dieron la guía y terminé encontrando cuál era mi propósito de vida y a partir de ese propósito creé Viretech, en donde innovamos para mejorar el mundo y somos felices haciéndolo. Tiene que ver con eso. ¿Siempre ha sido el mismo propósito o ha ido cambiando o modificado? Siempre ha sido el mismo propósito. Hay una redacción un poquito más romántica mía, personal, que la tengo y algún día te la puedo compartir, pero básicamente es innovar para mejorar el mundo. Y el tema de ser feliz haciéndolo es importante para mí y para todos los que ahorita estamos en la empresa. Fue desde el día uno, hace 15 años hasta hoy, es lo que seguimos haciendo. Y pues bueno, afortunadamente encontré otro loco que creyó con el que compartíamos cosas similares, que es mi socio, Luigi Pizzuto, y con el que llevamos los mismos 15 años intentando hacer o cumpliendo este propósito y algunos otros, ¿no? Me platicas que te apoyas en algunos libros, me imagino que hiciste mucho un tema de reflexión. Si nos puedas compartir en los libros que te apoyaste, qué te cuestionaste, qué Claro. hiciste para tratar de llegar a ese propósito. Sí, haciendo un poquito de ejercicio de memoria, interesante porque me acuerdo que empezó tal vez con un libro que se llamaba Los Principios del Éxito de Jack Canfield. Es el que escribió Sopa de Pollo para el Alma. Son libros de autoayuda que ahorita hoy en día ya son, pues, digamos, pan de cada día de mucha gente, ¿no? Pero en ese momento a mí me dio una estructura de hazte responsable de tu vida, tú eres el único responsable de donde estás. Busca un propósito y dedícate a él. Ciertos consejos, son 35 consejos cuadriculados, yo soy ingeniero industrial,
y soy muy cuadriculadito y me dieron 35 consejos y yo empecé uno, dos, tres, encontré mi propósito, traté de dedicarme a él, bla, bla, ¿no? Pero en el camino de encontrar ese propósito lo conté con otro libro que me facilitó encontrar el propósito, que fue tal vez El monje que vendió su Ferrari, que es lo mismo, pero desde un punto de vista como más, un cuentito más filosófico y todo eso, pero al final es lo mismo si ves en esencia. Esos dos libros me estructuraron más un árbol y hacer ejercicio, me llevaron a la conclusión de lo que tenía que hacer y el cambio, Mike, de que lo encontré a que empezaron a suceder cosas. A veces yo procuro no contarlo mucho porque hay gente que pues, se puede sentir ofendida, pero porque pues, es molesto cuando a alguien le funciona y uno no sabe cómo hacer que le funcione. Pero yo pasé de estar trabajando con mi socio, como ayudándolo en proyectos en su empresa y en ese momento ayudándolo en un proyecto de arreglar mantenimiento y a decidir que quería viajar y que quería estar en ciencia y que quería innovar para mejorar el mundo. Y 6 meses después estaba en Alemania en un Leibniz Institute viendo temas de nanopartículas que dices, ¿cómo, verdad? Pues bueno, el universo confabuló, yo creo un poco en esas cosas. Funciona y también tiene sus bemoles, no, no funciona siempre y de la misma manera, ¿no? Pero en mi caso así fue. Sí, a ver, yo acabo de pasar por un proceso similar y creo que también es una cuestión de tiempo. O sea, Ujú, porque a veces lo queremos de la noche a la mañana. La verdad es que ujú. no funciona de la noche a la mañana. Una cosa es llegar a encontrar ese tema del propósito y otra cosa es que las cosas se alineen, entre comillas, porque en esa alineación hay mucho tema de planeación y hay mucho tema de trabajo a la hora de hacer ese tipo de cosas. Nace Viretech, ¿cómo ha ido evolucionando a lo que es ahorita? Porque entiendo que antes se basaban mucho al tema de apoyos gubernamentales que había, ahorita han evolucionado a algo completamente diferente. Platícanos más a detalle sobre eso. Tal vez tenga que contarte algunas cosas. Videotec es producto de una serie de maravillosos aciertos y fracasos que nos han ido llevando por un camino que nos tiene donde estamos hoy y esperamos seguirlo recorriendo hasta que logremos nuestro propósito. Pero nosotros nos fundamos en el 2009. Ya como organizándonos, digamos, a partir de ese tipo de cosas que se alinean. En el 2009 nacen estos fondos con ACID, el PEI, Programa de Estímulos a la Innovación. Y había otro que era el FIT, Fondo de Innovación Tecnológica de Secretaría de Economía. Llegó en el momento correcto, en el momento que habíamos decidido hacer cosas, empezamos a hacer algunos proyectos propios. Viretech nace a partir de estos apoyos, nace como una empresa innovadora con proyectos propios, con una idea muy vaga de lo que es innovación, pero con muchísimas ganas y con mucho corazón. Empezamos a hacer proyectos increíbles que sonaban súper wow y súper snobs porque pues, trabajamos proyectos de manejo de residuos sólidos, desarrollos para manejos residuos de la industria del acero, residuos de la industria del papel. Trabajamos también en ese camino, cuando trabajamos con metales, terminamos involucrados en fondos internacionales trabajando proyectos de nanotecnología para aprovechamiento de nanopartículas de cobre en temas médicos, siempre buscando proyectos de alto impacto ambiental y social. Nos dimos el permiso de jugar, de trabajar, de lograr y teníamos esa idea de que en algún momento algún proyecto iba a funcionar y ya estábamos, como dicen en mi tierra, la vamos a sacar del estadio. Ya llegábamos a una meta donde teníamos dinero, la vuelta, ¿no? Pero pues la vida se encargó de irnos poniendo en su lugar y de explicarnos que el emprendimiento de base científica tecnológica, que era nuestra vocación, no era lo mismo que el emprendimiento que veíamos en San Francisco, ¿no? El típico emprendimiento de unicornio, de rápido crecimiento, de todas estas cosas, pero también entendimos que había mucha capacidad científica y tecnológica. Los fondos nos ayudaron a conocer los centros de investigación, a viajar, a entender, a ver cómo trabajaba un centro de Alemania contra un centro en Saltillo o una universidad en Italia contra una universidad en Guanajuato y ver que nos dábamos un quien vive, perdón por la palabra, pero bueno, estábamos a la altura, inclusive en algunas cosas con mejores resultados. Y veíamos que teníamos esta capacidad científica y también veíamos una necesidad de los científicos de decir, oigan, tengo esto, ustedes que están haciendo negocio esto, ayuden. Y como que veíamos una cantidad de ciencia ahí que quería, ahora entendemos que es Technology Push, y teníamos esa vocación de intentar llevarlo, pero al principio eran nuestros proyectos, ¿no? Y teníamos nuestra capacidad. Esa lección la fuimos aprendiendo hasta que de repente, pues pasan diferentes cosas. Empezamos a entender que los fondos no eran tan sanos para desarrollar tecnología, eran muy buenos, te quitaban flexibilidad en los tiempos, eran rígidos, sabíamos que no iban a durar toda la vida y entonces empezamos a trabajar un modelo de gestión con el que pudiéramos desarrollar proyectos con fondos privados, porque entendíamos que base científica tecnológica nos fue enseñando que esto era una cuestión de largo aliento, que la ciencia
servía para solucionar problemas reales de nosotros. Pensábamos que en San Francisco muy bien con carros autónomos y una cantidad de cosas, pero nadie sabe cómo se deshidrata el chile en Salinas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas para deshidratar chile en Salinas? Ellos piensan que el chile se da, con todo respeto, pero es que se da en el supermercado, ¿no? Mm. Entonces, son problemas diferentes, ¿no? Entonces, empezamos a entender que nosotros teníamos capacidad de solucionar problemas de nuestro entorno desde lo local, con conocimiento nacional, con proyección internacional, ¿no? Entonces, fuimos entendiendo eso y empezamos a crear un modelo de gestión. Afortunadamente, ese modelo fue evolucionando a partir de experiencias y fracasos y de repente pues ya teníamos un modelo. Para terminar ese modelo nos metimos a algo muy bonito que se llama el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, PNTI se llamaba. Y llega en el 2018 este cambio de gobierno, este cambio de perspectiva, en donde sentimos que, sin meterme en política, pero que ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Ese año nos ganamos el premio y al mismo tiempo no nos lo otorgaron, a pesar que por ley no lo tenían que otorgar, pero nos ganamos el premio nacional y eso nos ratificó que estábamos en el camino correcto. Y en ese mismo momento se retiran los fondos de manera bruta y todos nuestros proyectos empiezan a tener problemas, ¿no? Principal, sobre todo en el que estábamos trabajando en ese momento, que era la IFCI, una solución para la principal causa de muerte materna en el mundo. Estábamos a punto de hacer pruebas clínicas y nos quitaron los fondos y el centro de investigación y los investigadores y todo se fue al caño. Y de ahí sale el Viretec que hay ahorita, ¿no? Entonces, un poquito, bueno, Viretec ha sido de subidas y bajadas y a partir de ese golpe tan fuerte, digamos, de abruptamente quitarnos recursos, quitarnos inclusive los centros de investigación o laboratorios nacionales con los que estábamos trabajando, pues sufrieron también, la universidad entró en huelga total. El proyecto no pudo seguir y empecé yo a buscar fondos de inversión, o más bien inversión privada, y a ver cómo lo íbamos a hacer. Lo conseguí para mi proyecto, que era LifeClip, este dispositivo médico. El del 2019, otra gran crisis, la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, ya íbamos a pruebas y la Ah, pandemia. Pero este camino de la innovación es maravilloso porque cada que te sucede algo de ese tipo, que nos ha sucedido muchas, pudiéramos gastarnos 3 podcasts contándote aventuras, sí. pero cada que nos sucede algo, hemos salido más fuertes. Entonces, eso era como una guía de decir, oye, esto no, esto sí, ¿no? Yo no podía dejar caer la organización, toda la estructura y todo lo que teníamos de gente y de experiencia por un solo proyecto. Más bien nos dedicamos a explotar el modelo de gestión y lo único que necesitamos era recursos. Y ahí es donde nace Audere. Conformamos con el modelo de gestión que tenemos y Audere un Venture Studio. ¿Cómo lidias con la incertidumbre y el riesgo en estos negocios? Porque, a ver, me estás diciendo que estás pasando de, por ejemplo, el 2018, que le hicieron dar el premio, luego ya no se los dieron y que todo se fue a la huelga, después se empiezan a volver a recuperar, viene el 2019, viene la pandemia, o sea, ¿cómo lidias con esa incertidumbre? La aceptas, así es, de eso se trata, lo hemos vivido muchas veces, hemos estado a punto de llegar a la meta de vender sentados en la mesa con la cabeza llena ya de, digamos, de dinero y de impacto, con muchos proyectos, como te digo, llegamos a estar sentados con una gran compañía a nivel mundial, la más grande del mundo, para venderle, no voy a mencionar nombres porque no sé si sea correcto, pero con un equipo que fabricábamos en 2 millones de dólares y le podíamos vender en 8 millones de dólares. Y con el director que nos dijo, quiero 8. Ya la hiciste, ¿verdad? Y súbete ahí y cáete, ¿no? Cuando te dicen, pero, y entonces no se da ese negocio, y va otro, ¿no? Y aquí ya va, y y pero, y entonces se cae. Y esa incertidumbre es parte del juego y o disfrutas el camino y entiendes que así es, o no te metas a esto porque vas a sufrir, no es lo tuyo, ¿verdad? Aquí es vivir de incertidumbre y de pasión y de ganas y de creer que se puede. Si no, no, es mejor no meterse a este tema. Ahora sí, platícanos más, o sea, para las personas que aún no sepan exactamente lo que hacen, ¿qué es lo que están haciendo en Viretech y en la fórmula de la innovación y este nuevo Auder se llama? Audere, sí. Audere. Ese es un fondo que creamos en conjunto, es un aliado estratégico de Viretech. Mira, hay un término que es de reciente creación, ya sabes que les encanta poner, o nos encanta poner nombres, y que se llama Venture Studio. Ujú. Nosotros, sin saber que estábamos construyendo un Venture Studio, necesitábamos recursos. El gobierno ya no estaba, sabíamos innovar, teníamos la decisión clara de propósito de vida de no hay nadie que nos saque de innovar para mejorar el mundo y ser feliz haciéndolo, no matter what. Y te estoy diciendo, no importa a pesar de qué, porque llegamos a pasar meses y meses sin recibir
sueldos y cosas, ¿no? O sea, complicaciones como cualquier emprendedor, pero teníamos la convicción clara de qué era lo que queríamos hacer. Entonces, si necesitábamos fondear, necesitábamos hablar con gente que le interesara eso. Entonces, esta crisis me lleva o nos lleva pues a hablar a perfilar un grupo perfilar un nuevo tipo de inversionista. Entendíamos que en el proceso de emprendimiento de base científica tecnológica había un hueco. Lo vivimos muchísimo. O sea, cada que yo llegaba con Life Clean y le decía a alguien, oye, esto va a salvar muchísimas vidas, es mucho mejor que la competencia, es una mejor forma de hacerlo, es económico, es esto, es lo otro, tienes maravilloso. Y todo el mundo me dice, sí, es maravilloso, pero entonces cuando hagas pruebas en humanos, me hablas, ¿no? No más que pruebas en humanos son $1,500,000 y para eso te necesito. Y entonces, no, y además no es escalable, no es el unicornio, no es San Francisco, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Fallar rápido y fallar barato no Ujú. funciona aquí porque tienes que probar en humanos, ¿no? Entonces, eso lo vivimos en carne propia y sabíamos que de eso padecían todos los centros de investigación y que había una cantidad de conocimiento enterrado. Entonces, perfilamos un inversionista que tenía que ver con personas que tuvieran, primero, una calidad humana superior, que sean exitosos por su trabajo, que tengan interés por el bien común y un gusto por la innovación. Eso era parte importante del perfil. Por supuesto que tuvieran éxito empresarial, porque su experiencia nos interesaba, pero también que tuvieran capacidad de inversión. Digamos, esas 5 condiciones nos llevó a buscar una lista de inversionistas locales que no supieran de Venture Capital, porque el Venture Capital tiene unas condiciones que no juegan aquí. Y nos tocó crear las reglas de cómo invertir en un momento en el que todavía no hay un valor, en que apenas se va a construir. Cuando hay una idea que un científico piensa que ya es todo, porque él lleva años trabajando y lo logró, pero resulta que apenas es el concepto, un nivel de madurez tecnológico, pero falta rodearlo de un emprendimiento y todo eso cuesta y es arriesgado. Entonces teníamos que convencer empresarios de que le invirtiéramos a eso, a innovar para mejorar el mundo y ser felices haciéndolo. Y conseguimos a los mejores. Tuvimos un líder de opinión maravilloso, una persona que no voy a mencionar su nombre, pero que estimo mucho y que la verdad ha sido importantísimo en todo este proceso, que de alguna manera fue ayudando a convencer a otros inversionistas que también estimamos muchísimo porque le creen a este proyecto y nos han apoyado y que espero algún día que la vida les retribuya todo esto que estamos haciendo porque estamos abriendo brecha, estamos invirtiendo en donde nadie invierte, que es cuando hay una buena idea, cómo la llevas a construir un emprendimiento para que llegue el venture capital, ¿sí? No voy a desconocer que hay más esfuerzos de más gente en este sentido. Definitivamente el deep tech apenas se empieza a asomar y cada quien está como creando cómo acercarse al deep tech. Nosotros creemos que hay que bordarlos a mano, que son pocos desde lo local y hay que construir esa joya que queremos en vez de estar sentados en una montaña de joyas de fantasía viendo a ver cuál es la buena, que es lo que hace un poco el venture capital. Es decir, pues vamos a la montaña, saca el orito, fúndelo, pule la piedra, pregúntele al cliente si así le gusta, cuál es su talla y entonces entrégaselo, ¿no? Eso es un poco la filosofía. Y ahí, sin saberlo, construimos lo que era un Venture Studio. Luego me encontré con una definición de Harper Sellen, de Enhanced Ventures, en donde ellos decían, hay 800 Venture Studio en el mundo, 800 y cacho. Y un Venture Studio, esta es definición de él, a ver si la tengo completa. Un Venture Studio es un cofundador institucional que invierte y construye negocios de manera proactiva. Ese es Saudere, utilizando la experiencia de una organización de servicios centrales que utiliza un manual de pasos repetibles para la creación de emprendimientos. Ese es Viretech. Es como una fábrica de emprendimientos, ¿sí? Sabemos paso uno, paso dos, paso tres en cada uno de los aspectos del proyecto y los vamos superando, incrementando posibilidades de éxito y reduciendo riesgo. Eso es básicamente lo que hacemos. En las etapas en las que nadie invierte, que es la construcción del emprendimiento. Venture Building. Un venture capital busca empresas que, como tú mismo lo decías, fallan rápido, se puedan modificar y entiendo que esto, pues, fallar barato no creo que sea lo mejor, o sea, tienen que construir algo. ¿Cuáles tú crees que son las diferencias más grandes que hay entre un venture capital y un venture studio de lo que están haciendo ustedes? Precisamente, bueno, el venture capital requiere, digamos, capital un poco más intensivo. Le juega al volumen. Me he dado la oportunidad, precisamente con Julio Casillas, que es uno
de mis amigos y mentores en este tema de inversión. He estado en algunos de los eventos importantes que él ha organizado, conociendo inversionistas. Teníamos que conocer cómo era eso, porque yo no soy experto en ese mundo, por eso me acerqué a Julio. Y pues las conversaciones en la mesa, en el almuerzo, es ¿cuántos proyectos revisaste? No, 1.700 este año, ¿no? ¿Y cuántos invertiste? No, pues creo que 7 y pues le esperan pegar a uno. Y yo, en el fondo, conociendo lo que es la base científica tecnológica, eso no es posible, ¿no? O sea, aquí no podemos fallar, no podemos pegarle a 1.700 proyectos de base científica tecnológica, no hay capital, digo, ni Estados Unidos tiene para invertir en todo eso. Sí. Entonces, esa es una metodología, la respeto, es como ha funcionado, pero a mí se me hace que hay que evolucionarla, que no puede ser así, que no puede ser un azar. Ellos buscan supermanes, gente que ha llegado ya con equipo, que ya logró, que ya hizo, que ya tiene, que vendió y que además buenos negocios, y es lógico, para invertir. Y aún así lo consideran de muy alto riesgo y tienen que revisar muchos, porque son emprendimientos que todavía, que apenas empiezan, ¿no? Toda esa filosofía es bonita, funciona, y no voy a decir que estén mal, pero aquí en base científica tecnológica no funciona, no puede ser. Yo me choqué con eso. Entonces, la diferencia aquí es precisamente esa, es menos capital. Aquí hablamos de rondas, digamos, vueltas de, vamos a ver, 4 rondas de 1,5 millones, son 6 millones de dólares, pero en 4 años, pues, o sea, cada ronda es de 1 millón, 1,5 millones de dólares para sacar, escoger de 10 proyectos 5 y de 5 3, ¿no? O sea, pero invertir realmente en los que, o sea, lo otro es como un filtrado, pero realmente inviertes en 3 y no te puedes dar la oportunidad de fallar. Deberían de llegar hasta el otro lado. Por supuesto van a fallar, es un hecho. Yo diría que en uno juega la estadística y aquí juega el desempeño, ¿sí? Mm. Allá es a ver, de 1.700, a ver si a los 7 que le invertí si eran los Supermanes y ya. Y aquí estamos más bien construyendo Ironmans, ¿no? En vez de buscar Supermanes, construimos Ironmans. Esa es una analogía que le robé a Harper Sellen, que me gusta. Y pues creo que esa es básicamente la diferencia. Esto es una fábrica de construcción de emprendimientos con una metodología versus salir a buscar qué hay, ¿no? ¿Cuánto tarda en construirse un Iron Man? Depende de qué tan equipado lo quieras. No, no, pero sí, es buena pregunta. Realmente es un proceso que depende de cada proyecto, por supuesto, pero un ciclo completo puede estar del orden de 3 años, Ok. año y medio hasta que, digamos, en el ciclo de más lo que le falta a la empresa para llegar a tener. Yo creo que son ciclos como de 3. Los proyectos, a ver, si hablamos de un proyecto médico, no te vas a salir de él antes de 5 años, pero ni de riesgo. Sí. Pero como inversión puedes tener una transferencia o puedes tener una segunda inversión porque lo preparaste hasta un punto en donde ya un fondo lo invirtió y encuentras tu salida como fondo, ¿no? Si me dices cuánto se tarda un proyecto en llegar a ser exitoso, yo tengo proyectos de 10 años que van a ser tremendamente exitosos, pero llevo 10 años trabajando con ellos. Tengo otros de 5 y otros de 3. Entonces, y hay algunos que pueden ir más rápido, otros más despacio. Pero el proceso de venture building, de la construcción del emprendimiento, toma, vamos a hablar de un estándar 2 años. Tengo muchas preguntas. Primero, ¿qué diferencias hay entre un emprendedor que va con el tema del venture capital a un emprendedor de base científica? ¿Cuáles son las diferencias tú más notorias que has visto? He visto, totales. De hecho, sí, son absolutas, porque para empezar, el emprendedor inicial es un científico que dedica su vida a otra cosa que no es el emprendimiento y que probablemente quiere seguir investigando porque es para lo que es bueno. ¿Sí? Exacto. Algunos científicos quieren emprender y disfrutar de sus beneficios, ¿no? De los beneficios. Yo ya he visto cómo se pueden, digamos, hemos logrado disfrutar de los dos mundos, ¿no? De ayudar a emprender y seguir investigando. Pero lo primero es eso, ¿sí? No es un emprendedor científico, es una persona que no solo tuvo la cabeza de sentarse 5, 10, 15 años a partirse el lomo, a estudiar, a lograr establecer algo, investigar y lograr determinar un producto, sino que además quiere acompañar ese producto hasta su impacto, hasta que impacte. Ese es un emprendedor que no es el mismo del otro lado. Del otro lado hay habilidades blandas similares, pero encontramos entusiastas o ideas un poco menos elaboradas desde el punto de vista de producto. Aquí definitivamente hay innovación,
porque estamos hablando de nuevo conocimiento, hablamos de tener activos intangibles que tienen materialidad, que tienen propiedad y que buscamos un sentido de negocio. Esas tres cosas hacen un activo intangible que es un conocimiento que se puede explotar. Superamos la economía industrial y estamos en la economía del conocimiento, de eso se trata, ¿no? Es cómo hago que eso que ellos hicieron sea dinero y economía y mejoras para todos en México, ¿no? Entonces, al final, lo primero es eso, es ese científico, y lo segundo es que está muy solo y necesita equipo, no conoce de Venture Capital. Los que lo han intentado salen igual de aporreados que salí yo. Necesitan compañía, equipo, y eso es lo que hacemos en Miretech. Rodearlos, pero ayudarles a construir su equipo de emprendimiento. No es lo mismo, y eso es lo primero que aprenden, un equipo de desarrollo que un equipo de emprendimiento. Son cosas diferentes y ambas se necesitan en el emprendimiento de base científica tecnológica. Me llama la atención de que no se puede fallar barato. ¿Cómo construyen un MVP o algo mínimo viable para probar? Metiéndole mucho dinero. Pero sí, la verdad es que fallar rápido, fallar muchas veces y fallar barato depende de la escala del premio. Si tú hablas de una nueva proteína que va a cambiar al mundo o una medicina que va a hacer caminar gente que nunca pensó que volviera a caminar o la cura del cáncer o el diagnóstico te estoy hablando de proyectos que tenemos por ahí en la bolsa, pero prometen mucho impacto y mucho impacto es mucho dinero también, ¿sí? Y entonces pues alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que probar y tiene que recorrer la etapa de prototipo. Entonces, los prototipos de nosotros pues no son baratos en cierta escala. Si hablamos de un desarrollo digital, no es un pelado con una computadora con que comer y pagarle a dos o tres y darle para adelante y ya puedes escalar porque fuiste y probaste, o digamos, en hojas puedes prototipar, ¿no? O sea, ¿te Sí. gusta así? ¿No? Aquí no, aquí tenemos que construir un equipo para robótico para lavar coches o tenemos que prototipar algo que escalar un proceso que viene de laboratorio a nivel semi-industrial por lo menos. Y eso es caro hablamos pues, de inversiones del orden de 100 a 150.000 dólares en esas etapas en las que hay mucho riesgo, pero para poderlos invertir hemos pasado por etapas que filtran muy bien que ese es un proyecto correcto para invertir ese dinero. Entonces, la diferencia es, se invierte mucho, pero para fallar, para hacer que sea lo más económico posible, invierto mucho tiempo y dedicación al concepto, a saber que esto va a estar bien, que tiene un cliente, que el producto es correcto, que bla, bla, bla. Entonces, ese es un poco como se juega ahí, pero es diferente al otro. ¿Cómo generas un olfato para pensar que esta idea que estás viendo o que este proyecto es algo bueno? O sea, que tú sabes que el camino es largo, pero Ujú. que va a conseguir un impacto, va a conseguir cambiar la vida de personas, etcétera, pero que sea algo bueno. Creo que el olfato lo puedes tener tú, cualquier persona puede saber cuando el proyecto es bueno, inmediatamente se lo presenta. Porque te digo, estamos frente a proyectos que pueden hacer caminar cuadraplégicos y tú sabes a ojo, digo, sin, nadie te tiene que contar que eso es bueno, ¿verdad? O que puede evitar el uso o la contaminación de miles y miles de metros cúbicos de agua o millones de metros cúbicos de agua, o que puede reutilizar un material que hoy por hoy es muy complejo y que va a solucionar. Entonces, sabes, inicialmente sabes tú que tiene ese tema. Ahí lo que juega es la pertinencia para saber que el proyecto es bueno. Entonces, nosotros medimos tres cosas. Lo primero es la pertinencia y es que su impacto sea enorme, digo, grande, que sea innovador, o sea, que suene innovador, que haya una solución para un problema real y que sea innovador. Eso es básicamente la pertinencia. No invertimos en proyectos que no son innovadores o que no impactan de manera importante porque si no impactas, pues no hay mercado, así de sencillo. O es difícil de generar el mercado. Entonces, esa es la pertinencia, pero después viene el potencial o la calidad del proyecto. Ahí sí ya no juega el feeling, aunque con la experiencia se va adquiriendo, lo que tenemos es metodología, ¿sí? Ok. Hay aspectos, 7 aspectos que se revisan en un proyecto que esos 7 aspectos te dicen cuál es el potencial, en este caso la calidad del proyecto, que no tiene que ver con qué tan bueno es en este momento, sino qué tan bueno puede ser esto, ¿sí? Y para eso se miden diferentes reactivos en 7 aspectos, ¿no? Lo tercero que medimos es el nivel de madurez, que es dónde va. Asumimos y estamos claros que el proyecto no está completo, que hay que trabajarlo, que hay que invertir para terminarlo y que hay que construirlo bien. Eso ya es un hecho. Pero necesitamos saber cuál es el nivel de madurez. Entre más adelante vaya,
en cada uno de los aspectos, mejor para nosotros. Y esa es la forma como lo filtramos. Pero es más una metodología que una intuición. Y por supuesto, con la experiencia se va agarrando colmillo, ¿no? Me imagino. Todavía me falta, todavía nos falta mucho colmillo, pero ahí lo hemos ido agarrando. Ujú. Entiendo que la resiliencia como emprendedor es algo muy importante que se debe de manejar. Ujú. ¿Crees tú que la resiliencia a alguien que está emprendiendo este tipo de proyectos es mucho más grande? Depende de quién sea el jugador, pero la resiliencia en los proyectos de base científica tecnológica, así como la innovación, vienen de la mano del proyecto, porque es gente normalmente, ¿sí? En el emprendedor, es gente que lleva años. O sea, yo he estado con doctoras de la UNAM que llevan 40 años detrás de identificar una molécula que detona una enfermedad, en un proyecto de investigación que se ha pasado de mano en mano, y eso es una resiliencia irreplicable sin tener un resultado más que el camino e ir avanzando hacia. Entonces, ellos tienen la resiliencia. Eso es algo bonito de la parte científica porque ellos están acostumbrados a avanzar y fallar, avanzar y fallar, avanzar y fallar y empezar a encontrar el camino. Pero definitivamente la resiliencia de quienes se integran al proyecto, que son gente con experiencia en temas de mercado o de negocio, que tratamos de vincular al científico o que buscamos vincularlo a través de metodologías que estamos desarrollando. Pues sí, definitivamente tiene que tener resiliencia porque, te digo, nosotros lo vimos, yo lo vivo como emprendedor serial. Yo tengo proyectos de 5 6 años, de 10 años y que ahí están en stand-by. Yo todavía creo que se puede, pero hay que enfocarse. El emprendedor tiene eso en el ADN y es esa terquedad de que las cosas pueden funcionar, la capacidad de soñar. Y yo pienso también, perdón, la resiliencia la da, la acompaña un propósito y la claridad de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Eso evita que te salgas del camino, ¿no? Si no hay un propósito, es muy difícil avanzar en cualquier tipo de cosas. O sea, has visto todo Latinoamérica en tema de proyectos. ¿Cuáles son los errores que has visto que más se repiten a la hora de crear algún emprendimiento en base científica? Que no se invierte en la parte de concepto, que se concentran en el producto, en el TRL, que es el nivel Ujú. de Technology Readiness Level. Es un sistema de medición de madurez tecnológica para los que te escuchen y no lo conozcan. Lo desarrolló la NASA. Es muy bueno, es muy útil, lo usan los gobiernos, lo usan las industrias, lo usan los desarrolladores para decir qué tan madura está mi tecnología, y es una serie de pasos, digamos, consecutivos, una especie de stage gate o de compuertas que se van abriendo. Si ya hice el uno, entonces puedo hacer el 2, si ya hice el 2, puedo hacer el 3, hasta llegar a 9, ¿no? Eso se les volvió la Biblia a todos los desarrolladores de tecnología, pero se olvidaron de todos los otros niveles de madurez que implica el emprendimiento. El tema del impacto, el tema del equipo, el tema del mercado, la alineación del producto-mercado, la parte de protección, esquema de protección, los momentos, ¿no? Toda la parte legal, cómo construyo una base legal para poder ser invertido, y toda la parte financiera, cómo le doy soporte para que cuando llegues a un fondo de inversión tengas todo lo que un fondo de inversión necesita. Son unos números sólidos, con un producto claro, que va a un mercado que sí lo necesita, que tiene un buen equipo de trabajo que es tan importante, y una base legal que no está en problemada, ¿no? Entonces, y además que tiene un impacto positivo claro, ¿no? Porque si no, al que haga ahorita proyectos para dañar el mundo, pues está mal, ¿no? Creo que esa es la parte, ese es el principal error. Lo vemos universidad tras universidad, centro de investigación tras centro de investigación. Particularmente en México y en Colombia, que es lo que estamos trabajando ahorita más, con universidades muy prestantes, de las mejores universidades, te presentan los proyectos y es el mismo problema. Es el científico que llegó hasta donde pudo y descuidó todos los otros aspectos y no sabe para dónde más, pero es que no le corresponde. Y ahí es donde es importante, y por eso se crean los Venture Studio. Alguien que le ayude a ese científico a hacer lo que falta, ¿no? Invierta en eso y entonces conecte. Creo que esa figura de Venture Studio es algo que si hay alguien que le interese desarrollar base científica tecnológica a nivel gubernamental, es algo que deberían promover. Entonces, la fórmula de la innovación es la combinación de Viritech y de un Venture Studio. Y les ponen Eh, muchas más cosas, pues. Te aclaro más. A ver. Viretec más Audere, Audere Fondo de Inversión, Viretec, digamos, es la organización que invierte, es Audere, la organización que sabe cómo hacer la construcción de emprendimiento es Viretec. Ok. La suma de esos dos es un Venture Studio. Ese Venture Studio tiene un programa que se llama la Fórmula de la Innovación. Es una analogía que pretende cambiar un poquito el idioma del Shark Tank, del Ujú. Venture Capital, del tiburón y el tanque de tiburones y esa cuestión depredadora de evolución por competencia y la ley del más fuerte,
Nosotros creemos que la evolución sea por colaboración, no por competencia. Y buscamos una analogía más parecida a la fórmula de la innovación, en donde si la innovación es una carrera, porque y va muy rápido, ¿en qué carro estamos corriendo? Necesitamos una buena carrocería, que es una tecnología, un buen motor, que es un buen mercado, un buen piloto, que es un buen equipo, y una vez tenemos esas tres cosas, que ya tenemos un buen coche, necesitamos una pista. Esa pista es el modelo de gestión sobre la que se va a correr para llegar a la meta, y se necesitan pits, que son este acompañamiento de gestores, de mentores, de capital y de experiencia que les ayuda a correr la carrera a la velocidad a la que se está corriendo el mundo para poder competir, porque si no estamos fuera. Entonces, es un esquema más colaborativo y menos depredador, ¿no? Ese es un poquito el cambio de idioma ahí. Sí, Me habías exacto. platicado que ya han corrido 4 rondas más o menos, desde un No, proceso inicial está diseñado para cuatro para rondas, 4. pero vamos por la segunda. Ustedes van ¿Mm? por, o sea, ya corrieron Está, un ciclo completo. Desde alguien que llegó, estamos en la segunda. ¿qué es lo que más has aprendido? Diría, estamos en un proceso de aprendizaje. La gran pregunta aquí es, de esto no se vive y es difícil, el flujo es lo más complejo, ¿no? Lo que estamos aprendiendo es cómo lograr mantener viva una organización que haga esto con un flujo constante, ¿no? Tenemos ideas, salidas, proyectos que nos están llevando en ese camino. Parte de eso es que sabemos que el ecosistema no puede ser solo un solo fondo, porque un fondo se traga, esto no soluciona a un país ni soluciona. Necesitamos crear más fondos, necesitamos acercar más Viretex, más fondos, más Venture Studios, para poder, porque si un fondo se traga 3 proyectos cada año y medio, pues eso no soluciona nada y queremos solucionar cosas. Y además no es tan viable económicamente. Entonces, una de las cosas que creemos, que aprendimos es, bueno, cada una de las unidades que tenemos debe poder generar flujo para poder operar y mantener esto si queremos lograr el propósito de innovar para mejorar el mundo y sacar a México a la era del conocimiento de forma contundente. Necesitamos, por lo pronto, más Auderes. Entonces estamos en el camino, inclusive con Audere involucrado, de construir un par de fondos más en México. Yo estoy apuntando un poco hacia el sur y hacia el norte. Mérida y Monterrey son dos ciudades con las que hemos estado trabajando y son muy propicias para crear 2 fondos más que entusiasmen más el ecosistema y podamos alimentar de más proyectos y nos permitan probar más la metodología. Si me dices qué he aprendido en este año y medio, bueno, cómo manejar el fondo, cómo superar una cantidad de problemas, bueno, cómo se opera un fondo de estos, básicamente lo que hemos aprendido es lo que hemos creado, ¿no? Hemos ido organizando una manera de lograr hacer esto de la manera correcta, una estructura legal, una cantidad de cosas, de relaciones, de estructura que no teníamos al principio que ahorita tenemos. Hemos aprendido mucho, pero nos falta y vamos en ese camino. Esto es mucho de prueba y error. Ujú. ¿Cómo haces para tener una mentalidad de que las cosas es de error y de avance? Entiendo que a lo mejor en un inicio es muy difícil y más cuando empiezas a ver muchos errores y muchos avances. Se vuelve a poner, Ujú. desde mi punto de vista, más complicado. O sea, ¿cómo haces para que eso no te consuma? No, sí me consume. No, la verdad es optimismo a ultranza. Alguien tiene que tener el optimismo de que esto es posible y eso solo se puede lograr con un propósito. Yo sé que todo lo que hacemos lo hacemos de buena voluntad, lo hacemos de la mejor manera posible, con humildad, sabiendo que no nos la sabemos todas, pero también con la conciencia de la experiencia que hemos generado y con ganas reales de impactar. O sea, es que el dinero es muy importante, pero para nosotros la trascendencia lo es más. Creo que si a mí me pueden escoger entre irme muy rico, haberme ido impactando realmente el ecosistema de México, en donde se generan proyectos que solucionan problemas reales para gente, salvan vidas, mejoran la calidad de vida, mejoran el planeta. Pues me voy con esa. Sabemos y tenemos la claridad de que eso, si no se ve envuelto de dinero, no se logra, porque se necesita una sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Entonces, va una de la mano de la otra, pero bueno, ese es un poco lo que alimenta, creo yo, no sé, tu pregunta es lo que nos mantiene, son filosofías de vida, tratamos de inculcar y todos nos reforzamos, es un propósito claro, una certidumbre, una, digamos, confianza, humildad, ir viendo en el camino cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, agachando la cabeza cuando te equivocas y levantándola cuando hay que tener un objetivo. Vamos a pasar a una sección de preguntas. Órale. ¿Cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó Ujú. para un futuro exitoso? Uy, de esas tengo muchísimas. Temas de destino y ese tipo de cosas, no sé, pero creo que la vida
no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y yo digo, eso no lo digo yo, ¿no? O sea, lo he leído y lo he visto y creo que yo creo en eso. A alguien se lo... Mi experiencia profesional en esto que he hecho se ha compuesto exactamente de errores. Toda la construcción de lo que hemos logrado ha sido a partir de, pues no solo de errores, sino de circunstancias y errores. Nosotros aceptamos el error como una forma de crecer y la falla los problemas como una manera de entender qué es, cómo reaccionar. De eso se trata. El que no prueba, no falla, el que no falla no aprende y el que no aprende no avanza, ¿no? Entonces, sabemos que el mundo del emprendimiento así es, el mundo de nosotros así es. Aquí no se penaliza el fracaso, aquí se aprende del fracaso. Entonces, cuando aprendes a aprender del fracaso, se te olvida ese problema y deja de ser un problema mental y más bien te dedicas a tratar de no fracasar y a aprender cuando fracasas. Es parte de tu trabajo, es lo que hay que hacer. Y es difícil para los inversionistas entender esto, pero ellos también fracasaron en muchísimas cosas y eso los hizo llegar hasta ahí. Ahora, si me hablamos de historias de fracasos, yo he tenido muchas. Lo único que te puedo decir ahorita, no, si quieres te cuento alguna, pero para no consumir más tiempo, el resumen es, de cada fracaso hemos logrado salir más fuertes y mejores. Y entonces, cada que viene un reto fuerte, mi forma de pensar es, viene algo mejor. Algo tengo que cambiar para algo mucho mejor y ser más fuerte. Ya tengo mis añitos, mis 50 y tantos. Pues definitivamente, si miro para atrás, no cambiaría ninguno de mis fracasos porque gracias a eso estoy donde voy ahorita y gracias a los que siguen voy a llegar a mi objetivo ¿Cómo ves el fracaso? como maestro. ¿Tienes algún fracaso favorito? Hijos, son tan buenos. Tal vez el que me enderezó a mi middle age crisis, yo tuve una planta de reciclaje de PET. Yo decía, es medio ambiente, reciclaje es lo que me gusta. Aprendí, reciclábamos 7 toneladas diarias de PET del basurero, aquello era muy difícil, pero una vez lo logras, empiezas a darte cuenta que aquello no es tan bonito, que es muy complicado, que está... Y yo me empecé a meter en unos problemas horribles en el basurero del municipio, con gente, yo quiero la gente, pero hay gente que no es buena y ahí había gente que no era buena. Y no me refiero a su nivel económico, me refiero a gente mala, o sea, Sí. gente que se tatúa lágrimas por cada muertito y cosas de ese tipo, ¿no? Y que golpean gente porque no hicieron X o Y, bueno. Y yo estaba envuelto en esa, que yo ya no sabía cómo y estaba muy complicado. San Luis Potosí es una zona desértica y aquí pues llueve poco, ¿no? Y un día, después de que uno de los socios, no socios, sino de los con los que yo trabajaba, me había amenazado con un revólver, de ese nivel, a los pocos días a la semana, llovió y un río se desbordó, el río Españita, y se llevó todo mi negocio completo. Montacargas, bandas transportadoras, todo el material. Se inundaron 11.000 metros a la altura de los escritorios, computadores y absolutamente todo. Y ese fue un fracaso maravilloso, porque me salí de ahí, yo supe que cuando llegué respiré y dije a otra cosa, ¿no? Ya no hay nada para hacer, no había ni información. Creo que ese ha sido uno de mis fracasos favoritos. Fue una señal absoluta del universo de por ahí no es, vete para otro lado y eso me tiene aquí. ¿Cuál ha sido una de las inversiones que mejor has hecho? Puede ser para ganar más tiempo, más dinero o más energía. Tiempo en mi familia, esa es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Tengo una familia maravillosa. En el último año, ¿cuál ha sido una creencia, comportamiento o hábito que ha mejorado tu vida? Mira, es una repetición, una insistencia en cosas que sabemos que nos hacen bien, pero básicamente es aprender a cómo salir de las caídas mentales, ¿no? O sea, el cerebro, la loca de arriba trabaja aparte y ella verá para dónde pega. Es difícil. Los psicólogos son canasta básica. Yo trato de no usarlos, no porque me dé pena, sino por economía. He aprendido a salir y me di cuenta la mecánica para salir, por lo menos la mía, es ejercicio meditación, que me despierta la capacidad de soñar y tener un objetivo. Y cuando tengo ese objetivo, logro una luz, un proyecto. Y eso me dispara y me pone a trabajar. Ese salir, lo he logrado muchas veces. Ahorita estoy afuera, gracias a Dios, y tengo objetivos y una luz ahí. Y estoy trabajando por eso. Entonces, el meditar, ejercicio, buena salud, balance en la vida, son lecciones que no te voy a decir que son de este año, que son cosas que he hecho, que luego pierdo y luego recupero. Y este año lo estoy recuperando. Otra vez estoy yendo 7 kilos arriba, estoy yendo otra vez a correr y otra vez empieza la cabeza a funcionar bien, ¿no? Cuando te sientes abrumado, agotado o sientes que has perdido tu enfoque, ¿qué haces? Me deprimo, pero salgo de la manera como te digo. Básicamente me apoyo en mi familia no me deja caer.
Tengo una esposa maravillosa, es una psicóloga, es mi psicóloga de cabecera, yo creo que por eso no pago psicólogos. Y no es que yo haga algo, es que mi esposa da ese tic para entonces yo empezar y tan. Yo creo que ese es un poco lo que hago, es mi dinámica, por eso mi tiempo mejor invertido es con mi familia. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework, alguna herramienta o algo para tomar una mejor decisión? Hay muchos parámetros, pero digamos, la primera es la decisión que considere más correcta. Hay algo que me rige a mí y es el equilibrio, la honestidad, que las cosas sean bien para todos. Eso es algo que en cualquier decisión tiene que estar. Antes de inclusive analizar la información para tomar la decisión, tenemos que tener un sentido filosófico que permita que todo el mundo salga ganando. Ganar, ganar, si quieres decirlo así. Esa es una de las primeras que yo reviso por mi esencia. Pues obviamente el análisis de la información pura y dura y basarme en las experiencias que se tiene y no tener miedo para tomar decisiones porque hay que tomarlas, no te puedes paralizar. Tienes que seguir, tienes una experiencia, vas a hacer lo que crees que es correcto, aunque no sea, y si te equivocas vas a aprender, o sea que al final es como tomamos decisiones. Obviamente la información es importantísima, pero para mí esas dos cosas son también fundamentales. ¿Eres más de libros o de películas? Soy más de audiolibros, me quedo en la mitad. Ok. ¿Cuáles han Sí. sido los tres audiolibros que más han marcado tu vida y por qué esos tres? Te lo mencioné al principio, no sé si repetirlo para tratar de sumar. El primer audiolibro, imagínate cuando empecé a vender audiolibros eran CDs, tenía, Mm. creo que era una cosa así de 12 o 15 CDs. Iba en el coche que viajaba yo mucho, en el coche a Querétaro, a México, y así. Fue Principios del Éxito de Jack Canfield. Fue uno de los primeros. Luego vino el monje que vendió su Ferrari, que lo oí muchas veces, que me ayudó a escribir mi propósito. Luego El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es una sacada de juego absoluta. Todo lo otro ya no sirve. Sí, la neta es como que, ay, yo pensé que ya la tenía. Porque te das cuenta, y hay una cosa interesante, Mike, digo, para el que le interese, pero tienes un propósito de vida y te pones unos objetivos y empiezas a lograr cosas y cumples metas y sigues los principios del éxito y te juntas con la gente, bla, y llegas y logras y después hay otra vez vacío. Y eso es complicado. Y vuelves a caer y ese es el tema. Y volverlo a hacer a veces puede ser hasta aburrido. Si hablas de la esencia real de la vida, la espiritualidad y por qué estamos aquí y todo esto, para mí es la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Me apasiona. El poder de la hora de Eckhart Tolle es un libro infinito para leer con muchísima sabiduría. Inclusive el libro que sigue, que ahorita lo he estado tratando de oír, que es Un nuevo mundo, una cosa así. Y hay otro libro, perdón, que se llama La biología de la creencia de Bruce Lipton, que conecta un poco todas estas cosas científicas con el porqué de la energía de las cosas, todo. Esos libros me gustan, me han impactado y tienen que ver inclusive con la filosofía de Viretek, el tema de la evolución por colaboración, se la tomé a Bruce Lipton. En el último año, ¿en qué te has vuelto mejor en decir la palabra no? Puede ser para evitar distracciones, invitaciones que no te aporten, etcétera. En aceptar lo que no sé. Y una de las cosas que no sé hacer muchas veces es decir no. Tómalo como una confesión. Tengo que aprender a decir que no. Yo soy un entusiasta y a mí todo lo que me digan quiero sí y a ver cómo sí. Ese está mucho en mi esencia y eso me mete en problemas. Tengo que aprender a decir más que no y entonces una de las cosas que tal vez este año o los pasados sí es aprender a decir no sé, me falta. ¿Hubo algún momento en toda tu historia a la hora de crear Britec y todos los desafíos que han tenido que estuviste a punto de tirar la toalla? Sí, ¿Qué te hizo no renunciar? una sola vez, mira, llevaba 7 meses sin sueldo, con las tarjetas hasta arriba y un primo de muy buena voluntad que con mucho cariño, que también le doy mucho cariño, me ofreció un puesto de un sueldo bastante sólido, ¿no? De un sueldo que todavía no he logrado, completo. En esa época, y te estoy hablando hace 10 12 años, y yo supe de forma tan clara que no podía aceptar ese puesto, que me quedó claro que nunca iba a salirme de lo que estoy haciendo. Lo pensé porque estábamos hablando de una situación, no voy a decir de hambre porque nunca la vida me ha descuidado a ese nivel, pero sí era una situación muy, muy compleja económica y lo llegué a pensar, pero la decisión fue la que es la que me tiene hoy aquí y la que me tiene con la claridad de que en algún momento tal vez la vida o las circunstancias me lleven a ya no hacer esto, pero tengo desde ese momento hasta ahora la certeza de que estoy en lo correcto y que no hay forma de que deje de intentarlo. ¿Cuáles han sido los tres mejores mentores que has tenido? ¿Y cuál fue ese consejo, ese comentario o ese aprendizaje que te dieron en ese momento? Y esa pregunta muy buena, Mike. Difícil. Para empezar, el vicio de buscar mentores lo tuve tarde en mi vida. Es una de las cosas que yo hubiera buscado antes.
pero sí lo tengo ahorita, gracias a Dios. Digamos que el primer mentor o la primera persona que yo admiré y fue tal vez un maestro de la universidad, que era Joaquín Urrea. No fue algo que me dijo, fue algo que hizo. Él daba clases en la Universidad Nacional, que es una universidad pública en Colombia, en una ciudad intermedia que es Manizales. O muchos nunca supieron quién era él. Era una persona dedicada a dar conocimiento, lo hacía muy bien. Tras bambalinas, era una persona, y lo hacía en la universidad pública y por el placer de hacerlo. Y yo tuve la fortuna de darme cuenta que era una persona con muchísimo dinero y con unas relaciones top a nivel mundial, que en otras circunstancias nunca hubiera estado ni dando clase en la universidad ni en una fiesta con nosotros acompañándonos porque lo invitamos a un cumpleaños, ¿no? Era una persona, su humildad y su capacidad, eso me enseñó Joaquín Urrea. No creo que oiga este podcast, pero fue una de las personas que me dejó como una de esas primeras lecciones de humildad y de grandeza, y que además me enseñó muchísimas cosas padres del tema de gerencia. Me voy a dar un brinco, un salto cuántico, tal vez ahorita se me viene a la cabeza Simón Rosen, en el tema de innovación. Fue una persona que con mucho cariño se enamoró de lo que estábamos haciendo y nos ayudó muchísimo a construir el modelo de gestión. Le creyó y es de esas personas que nos enseñó muchísimo en el modelos de gestión de innovación a nivel organizacional, y sigue siendo un aliado de Viretech, espero, por muchos años. Y también hablando de Viretech, pues, tengo muchísimos, o sea, Jorman Millán, Jacobo Monroy, wow, es una persona que filosóficamente entendió lo que hacíamos de una manera increíble y nos ayudó a construir toda la estructura legal para una locura como una nueva forma de invertir. Se inventó las reglas con nosotros, pero ha sido un mentor impresionante en ese tema legal. Y pues bueno, tengo muchos ya. Viretech se compone de mucha gente que nos ha ayudado y me disculpo con todos los que han pasado por Viretech y nos han ayudado, pero estos son los que se me vienen ahorita a la cabeza, Mike. ¿Qué es lo que más te hace feliz? La presencia, el estar tranquilo, constante, presente, pero eso en un tema profundo espiritual. Pero yo creo que lo que más me hace feliz es ver hacia atrás y saber que todo lo hemos hecho bien, ver el resultado en una buena familia, en un equilibrio. Pues la mayoría de gente que me rodea me quiere y me lo demuestra. Me hace feliz el cómo llevo mi vida hasta ahorita y espero seguirla llevando así hasta el final. ¿Qué inspira a Andrés a perseguir sus sueños? Mi propósito, innovar para mejorar el mundo y ser feliz haciendo. ¿Qué es lo que más te ha costado desaprender? Decir no y mi relación con el dinero. ¿Cuáles han sido las tres personas que más han impactado tu vida y por qué esas tres? Ay, ay, ay. Mike, gracias por esa pregunta. No voy a podértela responder en personas. Déjame, te voy a decir lo que se me viene a la cabeza. Yo creo que mis papás primero, mis padres, eso definitivamente, o sea, hacen parte de lo que soy de forma fundamental, mi papá y mi mamá, sin querer que uno sea mejor que otro, pero principalmente mi mamá, porque me crié con ella, fundamental. La segunda, mis amigos. Muchos hicieron de lo que soy porque fueron como faro de valores y de emprendimientos y cosas. Mis amigos eran emprendedores y eso me hizo emprendedor. Mi pareja definitivamente, mi esposa Patricia y mis hijos. Yo creo que esas son las cosas que más me han impactado en mi vida. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Andrés que apenas se está metiendo a todo este rollo, se acercara a Ujú. ti ahorita con toda tu experiencia, con todas tus vivencias, con todos tus aprendizajes, te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías? Pues el mismo que yo recibí. Entiende que donde estás en este momento es responsabilidad tuya. Y si quieres algo, pues lo tienes que hacer tú mismo, ¿no? Ese es el primero. Busca un propósito de vida y dedícate a eso. Y sé feliz haciéndolo. No sufras. La vida no vinimos a sufrir. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al Mm. frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Andrés le pida al genio. ¿Qué deseo le pedirías al genio? Innovar para mejorar el mundo y ser feliz haciéndolo. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta plática? Bueno, un poco con el tema del deseo, porque todavía no lo he logrado. Agradecería por todo lo que sí tengo en familias y en otras cosas que no las tengo que incluir en el deseo porque ya las tengo. Entonces, pues nomás como aclarar esa parte y pues nada, agradecerte la oportunidad de compartir. No siempre tienen la oportunidad de compartir ahí como sus experiencias. Sí, me gustaría también hacer mención de que Viretech no soy yo, ni soy yo y Luigi. Viretech ha sido trabajo de gente que le ha creído a este proyecto,
desde hace muchísimos años, Pilar Montoya, Tania Reina, Daniel Gatica, Edgar, mucha gente que ha pasado y que sigue, algunos que siguen con nosotros, otros que han quedado en el camino, que han hecho de Viretec lo que es ahorita y simplemente decir eso, que Viretec es gracias a todo ese equipo de gente que tenemos con nosotros, ¿no? Oscar Ojeda, se me olvidó mencionarlo, que también lleva mucho tiempo con nosotros. Perfecto. Espero que no se me haya olvidado ninguno. Andrés, ¿dónde los pueden seguir? Si alguien está interesado en lo que están haciendo, si alguien se quiere sumar, si alguien quiere colaborar, si alguien trae un proyecto, ¿dónde los pueden seguir para obtener mucha más información de lo que están haciendo? Muchas gracias, muchísimas gracias, Mike. Yo creo que la mejor forma es LinkedIn. Por supuesto, nosotros nos movemos a un nivel muy terrenal, tenemos teléfono, tenemos digo, celulares, pero yo creo que LinkedIn es una buena manera de conectarnos. Está la página de Viretec, viretec.mx, pero estamos como la fórmula de la innovación, en la fórmula de la innovación que está en LinkedIn y está en todas las redes, Facebook, LinkedIn y, todo, y también en Instagram. Ahí publicamos algunas cosas y hay forma de contactar, ¿no? De buscar contacto y esto. Pero la mejor forma de contactarme directamente es a través de LinkedIn. Una vez al mes, no creas que soy muy, pero una vez al mes lo reviso y a través de contactos, ¿no? Perfecto, Andrés, pues muchas gracias. No, Mike, te agradezco yo a ti por la oportunidad y mucha suerte, muchísimas gracias por invitarme y mucha suerte con tu podcast, que siga creciendo. Gracias. Espérame, no te vayas todavía. La historia que está acá arriba te puede inspirar mucho.